Hola a todos, es un gusto poder saludarles en este nuevo espacio que también estamos debutando el día de hoy, que se titula De Aleph a Omega, hashtag toda la escritura. La idea es que podamos tener un momento para conversar sobre los apasionantes temas que se encuentran en la Sagrada Escritura y en especial queremos ocupar este espacio para profundizar en algunos de los temas que conversamos en nuestro podcast Conversemos de las Escrituras. Si no lo has visto todavía, dirígete a nuestro canal y empieza a estar atento porque vamos a estar subiendo material respecto a Conversemos de las Escrituras quincenalmente y esperamos que las semanas entre medio de un capítulo y otro podamos subir algún material como este que te ayude precisamente a profundizar algunos de los tantos temas que por tiempo no podemos conversar con Josué en el programa Conversemos de las Escrituras. Mi nombre es Francisco Andrade y te invito a que nos sumerjamos en las profundidades de la palabra de Dios. Bueno, querido amigo, querida amiga, gracias por darte cita acá y el día de hoy vamos a conversar, nuestro primer tema de conversación tiene que ver un poco con esta expectación mesiánica de la cual conversamos en el podcast y que quedó pendiente para el capítulo siguiente. Quisiera conversar un poquito sobre lo que son las profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas son aquellas profecías que encontramos principalmente en el Antiguo Testamento, que eran anuncios de la venida del Mesías, de la venida de este libertador prometido desde el libro de Génesis, a venir a la tierra y a salvarnos, a redimirnos. Ahora, es cierto que las profecías mesiánicas apuntan tanto a la primera como a la segunda venida del Mesías. Yo me quisiera detener principalmente en aquellas profecías que hablan de la primera venida del Mesías. Y no voy a tomar los tópicos de las profecías más contundentes, que son Isaías capítulo 53, Daniel capítulo 9 y la profecía del libro de Miqueas, porque esas van a ser discutidas en el podcast. Pero sí quisiera comentar aquellas que son bastante útiles conocer y que por tiempo obviamente no se pueden detallar allí, en esa instancia. No pretendemos ser exhaustivos tampoco acá. Si gustan, les vamos a dejar las referencias de cada una para que ustedes puedan leer en sus casas. Algunos textos son bastante extensos, ¿ya? Es aquí donde primero quiero hacer una acotación y una diferenciación. En el Antiguo Testamento encontramos profecías mesiánicas y encontramos tipos mesiánicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la profecía tiene el género literario de todas las demás profecías y la encontramos mayormente en los escritos de los profetas propiamente tal, si bien es cierto vamos a ver por allí algunas excepciones. Los tipos mesiánicos, ¿qué son? Los tipos mesiánicos son situaciones, mandatos, lugares, personas que ocurrieron históricamente, pero que simbolizaban la obra que el Mesías iba a venir a cumplir. ¿Quieres algunos ejemplos? Vamos a la Biblia. Vamos a partir primero con algunos tipos mesiánicos. Por ejemplo, cuando tú abres tu Biblia en Génesis, el capítulo 22, encuentras esta fascinante historia en la cual Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. En esta historia, tal como lo dice el título, digamos, que aparece en la Biblia de la Reina Valera 60, Dios le dice a Abraham que lleve a Isaac al monte Moriah y lo ofrezca allí en holocausto. Era su único hijo, su hijo unigénito, el hijo que el padre amaba. Y sin embargo, Dios le da esta instrucción. Ahora, ¿cómo entendemos esta situación? Abraham obedece, lleva a Isaac al monte Moriah y está dispuesto a dar muerte a su propio hijo, solo porque Dios lo decía. No vamos a analizar el incidente en sí, pero sí les puedo contar de que esta era una prueba que Dios le había puesto a Abraham. Dios realmente no quería la muerte de Isaac, pero sí quería que Abraham aprendiese una lección y mediante Isaac, Abraham
aprendiésemos la lección todos nosotros. Cuando Abraham va a consumar el holocausto de sacrificio, versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham había dicho en el versículo 8, ante la pregunta de Isaac sobre dónde estaba el animal para el sacrificio: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Es decir, Abraham entendía, dentro de su fe, de que Dios era el que tenía que proveer ese holocausto. Y precisamente en el verso 13, entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esta es una historia, pero tiene un tipo profético notable. Vemos aquí un padre que ha de sacrificar a su propio hijo. Y si bien Abraham estuvo dispuesto, la lección que Dios le quiere enseñar a Abraham era de que no era el hijo de Abraham el que había de ser sacrificado, sino que a fin de que los hijos de Abraham pudiesen vivir, Dios mismo iba a proveer un sacrificio, también un hijo amado, pero no Isaac. Era la figura del Mesías que habría de venir y habría de ser sacrificado en lugar de Isaac. También es muy notable de que toda esta historia ocurre en el monte Moriah, monte en el cual iba a ser construido el magnífico templo de Salomón varios siglos después. Lugar, el templo de Salomón, donde se iba a consumar el sistema de sacrificios que también prefiguraba al Mesías. Nótense, esto no es una profecía, es un hecho histórico. Realmente Dios le pidió a Abraham que hiciera esto y lo hizo pasar por esta prueba y lo hayamos registrado en el libro de Génesis. Pero claramente es un anuncio, es un tipo, una anticipación de lo que iba a ocurrir con la venida del Mesías. Lo mismo encontramos en Éxodo capítulo 11. En Éxodo capítulo 11 encontramos el relato de la Pascua. Y en el relato de la Pascua, Dios le ordena al pueblo de Israel comer una cena pascual el día antes, o mejor dicho, horas antes de ser liberados de la esclavitud de Egipto. La cena pascual tenía varias particularidades. Versículo 3 dice: hablad, esto es Éxodo 12, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Verso 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 8, en aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas, lo comerán. Versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 13, la sangre será por señal en las casas donde estéis, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Los símbolos son muchos. En esta cena pascual estaba prefigurado el sacrificio del Mesías. Fíjense, había de ser muerto un cordero. Ya vimos en la historia anterior de que en realidad el que es sacrificado es un carnero, que es, digamos, el macho adulto de los corderos, ¿verdad? Y que iba a ser sacrificado por cada familia. La sangre iba a correr por los maderos como marca. Esa sangre iba a servir para que la plaga de muerte no tocase al pueblo de Israel durante ese día. Además, iba a ocurrir esto el día 14 del mes. Iba a ser una experiencia amarga. Iban a comer panes sin levadura y con hierbas amargas. Y no iba a quedar nada de ese cordero hasta el día siguiente. Son predicciones asombrosas que se cumplen con la vida y en particular con la muerte de Jesús. Jesús muere un día 14 para la fiesta de la Pascua.
Su sangre corre por el madero de la cruz en el cual fue crucificado. El sacrificio de Cristo nos salva de morir, pero es también para nosotros una experiencia amarga. Y Él muere por la familia humana. Nótese cómo un acontecimiento histórico, la Pascua, ocurrió y se instituyó como una celebración conmemorativa para que los israelitas recordasen que era el día de su independencia, pero también para que anticipasen la venida del que nos iba a independizar del pecado, la venida del Mesías. De la misma manera, si pudiésemos apuntar al ritual del templo, al ritual del santuario, cosa que tampoco tenemos tiempo de hacer acá y que esperamos hacer de manera extensa posteriormente, puesto de que es un tema fascinante, encontramos justamente los principios que tienen que ver con la muerte del Mesías. Levítico 4, versículos 27 al 35 dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo en contra de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará en lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Fíjense, será perdonado. El pecador, cuando hubiese pecado en contra de alguno de los mandamientos de Jehová, traería como ofrenda al santuario una víctima inocente, ¿verdad? En este caso, una cabra sin defectos, lo que se menciona aquí, la cual iba a ser muerta. Su sangre iba a ser derramada, iba a ser ofrecida en el altar, pero por consecuencia, el sacerdote haría expiación por el pecador y el pecador sería perdonado. Nuevamente, es un anuncio, un tipo de la obra del Mesías que iba a venir a morir para que nosotros fuésemos perdonados. Quisiera mencionar un tipo más, puesto de que es muy remarcable de que Jesús mismo hizo mención de que este tipo se aplicaba a él. Si ustedes buscan en la Biblia, muchos tipos, sobre todo del Antiguo Testamento, se aplican a Jesús, el Antiguo Testamento completo. Es un anuncio de Cristo que iba a venir. En Números capítulo 21, los versos 5 hasta el 9, que nos cuentan la historia de la serpiente de bronce. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es muy notable. Esta es una historia en la cual el pueblo, fiel a su naturaleza, que por lo demás es la misma naturaleza que tenemos nosotros hoy, el pueblo decide murmurar contra Jehová, estando hartos de ese pan tan liviano, que era el pan del cielo, el pan que Dios entregaba para ellos cada día. Sin embargo, ellos ya estaban un tanto hartos y murmuran contra Dios. Dios permite que una plaga de serpientes pase entre el campamento y los muerda, matando a muchos. Entonces ellos se arrepienten y piden a Dios que los salve. Y la salvación de Jehová no consiste en sacar las serpientes, sino que en colgar sobre un asta esta serpiente de bronce, para que todo el que la mirare no muriese. No te libraba de la serpiente, no te libraba del dolor, pero sí te libraba de la muerte. Es interesante de que la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, en capítulo 3 de Juan, Jesús dice lo siguiente, versículo 14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo estaba diciendo de que la serpiente de bronce era un tipo de él, era un anuncio de él. Jesús también iba a ser levantado sobre un asta para que todos le miraran. Y todo el que mire la figura del Cristo crucificado y se arrepienta de sus pecados tendrá salvación. Es un tipo remarcable. Realmente es algo muy, muy, muy notable dentro de las escrituras, todo esto de los tipos mesiánicos. Pero ¿qué hay de las profecías mesiánicas propiamente tal? Voy a empezar a mencionar algunas de ellas. E insisto, son solo algunas de ellas. Si quisiéramos detallar cada una de ellas, probablemente tendríamos para hacer varias series de videos. Y yo solamente quiero mostrarles algunas de ellos para que ustedes se interesen en ir buscando las demás. El Antiguo Testamento está lleno de tipos y de profecías mesiánicas. Profecía mesiánica que vamos a discutir. Salmo capítulo 22. Un grito de angustia y un canto de alabanza. La escribe David. Dice que es un salmo de David. David probablemente estaba pasando por una situación muy terrible, rodeado de enemigos y con la muerte acechándolo. Y él escribe lo siguiente. Voy a leer algunos versículos. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Verso 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versos 14 y 15. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Versos 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Solamente leo esos textos, lean el Salmo completo, les va a encantar. ¿Se dan cuenta? Es una predicción fabulosa de lo que iba a pasar nuestro Señor Jesús colgado de la cruz el día de su crucifixión, cómo oraban sus manos y sus pies, cómo aún su corazón se derritió. ¿Se acuerda la escritura? El soldado le dio con una lanza y sale sangre y agua de su costado. La descripción realmente es muy certera. Las burlas de la gente que estaba a su alrededor, todo esto fue visto por el profeta David. Porque sí, David también fue un profeta. David estaba pasando por un momento angustioso, y en ese momento angustioso pudo ver y vivir cosas más allá de lo que le correspondía vivir a él. Y las plasmó en este salmo, como una magnífica profecía de lo que iba a pasar con el Mesías príncipe. Ahora, si nos vamos al libro de Isaías, el libro de Isaías contiene una gran cantidad también de profecías mesiánicas. Voy a leer solamente algunas de ellas. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este es el anuncio de que el Mesías príncipe iba a venir desde una virgen, una mujer que todavía no había tenido ninguna relación sexual con hombre alguno. Cuando María se desposa con José, no alcanza a tener relaciones con él y ya queda embarazada, porque ese bebé era del Espíritu Santo. Y es por eso que esta profecía es citada en los Evangelios. ¿Qué más tenemos acá? Si nos vamos a Isaías capítulo 9, versos 1 al 7, menciona el nacimiento y el reinado del Mesías. Voy a leer versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Mesías tendría buena parte de su ministerio en este lugar, Galilea de los gentiles, y vería gran luz, un lugar que habitualmente estaba en tinieblas. Versículo 6, el más conocido de este texto.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una hermosa profecía que habla de la venida del Salvador, ¿verdad? El hijo que nos es dado, el principado, la potestad sobre su hombro. Él iba a llevar consigo esto. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño también iba a ser uno con el Padre. ¿Qué más tenemos? Isaías capítulo 11, primeros versículos del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta profecía empieza hablando de que iba a haber un retoño del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. De manera simbólica se quiere decir de que un descendiente de Isaí iba a venir. Ahora, ese descendiente iba a venir no de cualquiera de los 8 hijos de Isaí, sino que iba a venir como descendiente de David. Y por eso encontramos que en el Nuevo Testamento es tan común que a Jesús se le llamaba el hijo de David. Y el hijo de David iba a estar lleno del espíritu de Jehová y iba a actuar diligentemente y juzgar con justicia. Fue lo que Jesús hizo cuando vino en su primera venida. Pero también acá hay algunas alusiones a su segunda venida, cuando hiera la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios mate al impío. Esa es una profecía que apunta a la segunda venida de Cristo. No todas las profecías hacían una diferenciación clara entre la primera y la segunda venida, sino que hablaban de cuál era la obra total del Mesías. Si avanzamos a Isaías, el capítulo 42, nos encontramos también con alguna profecía que habla del siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni dará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Verso 6. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermosa profecía mesiánica, la obra de Cristo en esta tierra. He aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Lo dijo el Padre en el día del bautismo de Jesús. Y habla que he puesto sobre él mi espíritu, lo cual también ocurre visiblemente el día de su bautismo. Y después habla de cuál iba a ser su ministerio, que no iba a ser un ministerio para destruir, sino que iba a ser un ministerio restaurador, restaurador de la justicia, restaurador de la salud y restaurador también de la espiritualidad de la gente que iba a estar en tinieblas, ¿verdad? A abrir los ojos de los ciegos, sacar de cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Realmente es una descripción muy bella de lo que Jesús vino a hacer, tanto en su primera venida como lo que vendrá a concretar en la segunda. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3, dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová para gloria suya. Lo maravilloso de esta profecía, que también, como la anterior, anuncian la obra de Jesús, es que Cristo, cuando viene de vuelta de la tentación en el desierto,
y entra en la sinagoga un día sábado, se le da las escrituras para que lea y abre este texto y lo lee, y mirando a todos, dice que todos los ojos de las personas que estaban allí estaban puestas en él, y él dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Es decir, Jesús, con la inauguración de su ministerio, dice y declara de que esta profecía era una profecía mesiánica, era una profecía sobre él y sobre la obra que él venía a desarrollar. Esto es maravilloso, ciertamente que lo es, el mismo Jesús lo confirmó. Si avanzamos, vamos a irnos ahora a algunos de los profetas menores, para que aprovechemos el tiempo que nos queda. Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este texto habla de cómo la aparición del llamado deseado de todas las naciones iluminaría la casa de Dios, el templo de Dios, y lo llenaría de gloria, tanto que tendría aún más gloria que el primero. Ahora, aquí tenemos que detenernos brevemente. El libro de Ageo es escrito en un tiempo cuando se había ya construido el segundo templo. Un poco de historia. El primer templo, propiamente tal, lo construyó Salomón, pero ese templo fue destruido cuando Babilonia conquistó a Judá. Ese templo fue completamente destruido. Cuando Babilonia conquista a Judá, se lleva a los judíos a Babilonia. Varios años más adelante, bajo el imperio persa, los judíos se les permite volver a su tierra. Y los judíos que vuelven reconstruyen un templo diferente, en el mismo lugar, pero un templo, podríamos decir, físicamente menos glorioso, con materiales menos costosos. Y por lo tanto muchos consideraban de que esa casa era inferior a la primera. Dios aquí está prometiendo de que ese templo iba a contener más gloria que el primero. El primer templo no solamente era glorioso por sus materiales, sino que la misma presencia visible de Dios ingresaba allí. La casa se llenaba de humo y la gente tenía que salir. No podían obrar ni siquiera los sacerdotes dentro. Sin embargo, Dios promete que este nuevo templo iba a ser más glorioso que el primero. ¿Cómo iba a ser eso posible? Iba a ser posible porque en ese segundo templo Jesús mismo iba a caminar. Lo que encontramos en los evangelios, el deseado de todas las naciones. Jesucristo ingresa a ese templo y él enseñó, anduvo por ese templo, lo purificó incluso en 2 ocasiones, lo hizo más glorioso. Y esa profecía apuntaba a Jesús y se cumple con Jesús. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es una maravillosa profecía que anticipaba que Jesús había de entrar como rey a Jerusalén sobre un burrito, un pollino hijo de asna. Y Jesús lo hizo justamente el día domingo antes de ser crucificado. Cumple esta profecía. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Jesús considera que nosotros como humanidad somos sus amigos. Y habla de las heridas en sus manos. Recuerden que sus manos fueron taladradas por clavos el día de su crucifixión. Y esas heridas las lleva consigo. Cuando Jesús se aparece a los discípulos y se aparece a Tomás, le dice, pon tu dedo. Soy yo. Pero Jesús anticipaba esto en las Escrituras. Ya habíamos visto que el Salmo 22 decía, horadaron mis manos y mis pies. Y este texto dice que cuando se le pregunta a Jesús sobre esas heridas, él dirá de que esas heridas las recibió en casa de sus amigos. Es un enorme testimonio del amor tierno del Señor, que no nos considera sus enemigos, pese a que nosotros le dimos muerte. Él nos considera sus amigos. Finalmente, quiero ir al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová
de los ejércitos. En esta profecía, el Señor anticipa de que antes de venir el Mesías, Él iba a enviar su mensajero, el cual iba a preparar el camino, y luego iba a venir súbitamente a su templo el Señor y el ángel del pacto. Esta es una profecía que se cumple con la aparición, poco tiempo antes de la aparición de Cristo, de el profeta del Antiguo Testamento que vive en el Nuevo Testamento. Ese profeta es Juan. Juan es el último de los profetas mesiánicos, porque la obra de Juan era anunciar la venida del Mesías, y por lo tanto las más grandes profecías mesiánicas son las que da él, porque él dice, he aquí viene detrás de mí, uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, pero él viene a hacer su obra. Y efectivamente, eso es lo que ocurre, es lo que encontramos en los evangelios. Por lo tanto, queridos y apreciados amigos, la Biblia está llena de profecías, pero encontramos un grupo especial de ellas, el grupo de las profecías mesiánicas. Lo maravilloso de esto es que para los lectores del tiempo del Antiguo Testamento esto constituía su esperanza de la llegada del Mesías. Para nosotros que vivimos en la era posterior al Nuevo Testamento, para nosotros esto es una maravillosa comprobación de cómo nuestro Dios sostiene en sus manos el dominio de todas las cosas. Antes de despedirme, solo recordarle de que hay muchas profecías más que aún no se han cumplido y que apuntan a la segunda venida de Cristo. Justamente son esas profecías en las cuales nos vamos a explayar un poco más la próxima vez que recorramos la Biblia de Aleph a Omega, toda la Escritura. Que el Señor les bendiga a todos ustedes.